Mi nombre es Oscar Cicarello, egresado de esta facultad, contador público, licenciado en Administración, profesor de la Facultad de Contabilidad y a cargo del Departamento de Graduados en los años 57, 58. Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, eso en cuanto a materia universitaria. Una fatalidad. ¿Por qué? Yo estaba estudiando previamente para hacer el examen de ingreso a medicina, pero este aquí que lamentablemente mi padre, que vivía en Estados Unidos, ahí tenía una cadena de moteles, muere por un mal tratamiento en una clínica. Y de la noche a la mañana yo pasé de tener familia que apoyaba mi estudio, mi manera de vivir cómodamente, a pasar hambre. Directamente, no tengo miedo en decirlo, pasamos hambre. Cuando yo tenía que ingresar a medicina, fallece mi padre y luego, en comunión con mi madre, resolvimos que no podíamos bancar una carrera como medicina, que en esa época era muy comprometida en tiempos. Así que busqué, que bueno, yo me anoto en económicas, total, siempre con esto puedo tener una mejor posición en materia laboral y después estudiaré medicina. El plan D. Incumbencia profesional. El contador era economista, si lo llamaban de un ministerio era economista, si no tenía que reorganizar alguna situación gubernamental, éramos licenciados en administración, o sea que era variopinto, como el pato, hacíamos todo, corríamos, volábamos, todo, pero todo ahí, chiquito. El plan E, que fue una especie de revelación, bien trabajado durante bastante tiempo, hizo que se vieran las expectativas de las personas que ya venían con una intención o venían a probar a ver qué eran. Pero ya uno era, quiero ser economista, quiero ser administrador y quiero ser actuario, que era una carrera chica. Y había 6, 7 actuarios en esa época acá. Nadie. No había mujeres, no había. Había varones con su vestimenta tradicional de saco, chaleco, muy formales todos, pero chicas no había. Paralelo a esto, a mí se me ocurrió, no importa por qué, porque se me ocurrió, poner un cartelito en uno de los transparentes que estaban frente a la sala donde anunciaban las notas después de cada examen. Puse un cartelito ahí y vi que se anotaron como 50 compañeros que querían ir a campamento. El campamento fue un invento mío, no el campamento en sí, sino que acá hubiera campamento. En otras facultades había, por ejemplo, en química, ciencias naturales, ingeniería, y acá no. Entonces vamos a ver cómo organizamos el campamento aquí. Ese gran dilema de que no hubiera chicas, un día se me ocurrió cuando yo fui a pedir prestado carpas al campamento químico, y me dicen, che, ¿no puedes anotar a alguna de las chicas? Tenemos acá la lista completa, sobraban mujeres allá. Y yo iba y decía, bueno, yo te anoto estas chicas y vos, yo me pasás vos las carpas que te sobran. Y así empecé económico acá con las carpas. La carpa era un elemento esencial porque eran 80 estudiantes que recorrían lugares lindos, por ejemplo, Esquel, Parque Nacional Los Alerces, y ahí se tenía una vivencia única y fructífera. Alguien por ahí, para mandarse la parte, dijo que el campamento era historia de vida. Y sí, es una historia, pero una historia muy linda, porque mientras acá en económicas, en la capital, nos matábamos entre todos, yo y me incluyo, estoy hablando de la política, había una especie de pacto que nunca se charló, no se definió, no se escribió, pero era que vamos a campamento. Y yo podía estar al lado de un comunista, de un radical. Peronistas no se mencionaban porque en ese momento todavía estaban prohibidos a nivel mental.
acabo el caso de que un día me dicen, te estás buscando, Oscar. En el hall había un muchacho alto, morocho, muy asustadizo, ¿no? Que entraba a Económicas porque quería inscribirse, quería afiliarse al centro, pero me dice, yo soy peronista. Y yo le dije, qué bueno, sos el único. Vení, le dimos la ficha. Todo eso fue muy criticado porque el peronismo era mala palabra. Acuérdense cómo se desarrolló después de la revolución del 16 de junio, persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en que esta es una facultad que tenía pocas mujeres, casi ninguna, y lo contradictorio, había dos, que era una chica hermosísima, parecida a Brigitte Bardot, era así, ¿no? Y otra más que era normal, no fea, pero normal. Entonces, con esta tranza que hice, yo te paso carta, me pasa, eso nunca se lo dije a la chica, ¿no? Porque era tratarla como si fuera una mercadería. Pero ahí apareció el interés mío de ya tener la apoyatura de química, las carpas, e ingresar a armar la Federación Argentina de Campamentos Universitarios. Como todo nombre pomposo, se convirtió en algo efímero a los 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque la gente crece, deja de los dirigentes, la ideología que había era muy interesante porque se transmitían los conceptos de habían en la universidad muy desarrollado extensión universitaria. Extensión universitaria era una oficina de la universidad que tendía a realizar ciertas tareas que el Estado era deficitario o no las cumplía. Por ejemplo, yo llegué a estar durante un año dando clases en el penal de Avenida Las Heras, ya no existe más esa. Daba clases de administración y de contabilidad, entre comillas, a los presos. Y eso era como una especie de extensión, inclusive los que tenían más éxito eran los de medicina, porque iban a lo concreto. O sea, tener un médico que fuera a una villa, que había pocas en esa época, no había como ahora que está desparramada por toda la República. Entonces, ahí teníamos una necesidad cubierta antes que el Estado. Por ejemplo, todo esto lo hizo el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. La facultad no emitía ningún material que le pasara a los profesores. No era costumbre. El profesor lo que hacía es la obra magna, el gran libro que publicaba con Machi y todos los editores de la zona, o Fondo de Cultura Económica, una gran editorial. Pero no había una habitualidad de tener material didáctico para fortalecer las clases de los profesores en las aulas. Eso hace que genere todo un movimiento de desconfianza inclusive. Fueron al decanato a decirle al decano que acá había gente que quería desplazarlos a ellos para vender acá. Y acá no vendíamos nosotros, se vendían los libros, igual que los vendían ellos, pero la utilidad quedaba por el centro. Qué panorama confuso parece, ¿no? Pero como estaba tan vivo, resulta que lo confuso es lo que realmente pasaba. Yo pasaba de ir a inaugurar algo que cuando lo cuento dicen, no te creo. La peluquería. Armamos una peluquería donde estaba antes el comedor. Yo les hago la propuesta de escuchar ideas que se manejaban en esa época. Quedamos. 1955, la revolución fusiladora, algunos le dicen, yo no estoy de acuerdo con esa denominación. 55, junio, no se declara victoriosa, pero en septiembre sí. Y ahí cambió radicalmente lo que pasaba aquí en la facultad. La facultad estaba en una siesta tranquila, tipo Santiago del Estero a las 3 de la tarde. No pasaba nada. Eso es lo que empecé a vivir en el 55, cuando me anoté en la facultad. Así como decidí estudiar económicas de casualidad, porque yo no la más mínima idea tenía, y no es peyorativo.
hay gente que realmente confía en lo que quiere estudiar y adelante. Pero yo estaba un poco perdido. Entonces un día le digo a otro que estaba leyendo el diario y viene un antiguo alumno, esos clásicos que tardan 15 años en recibirse. Yo tardé 10, pero no me asombra por las cosas que hice. Entonces viene y me dice, che, vos tenés que leer más diarios, porque yo veo que siempre venís con un diario distinto. Sí, porque me interesa, ahí estoy aprendiendo. Dice, o sea que sos uno de los pocos estudiantes, y el tipo vivía acá en la facultad, porque parece que no avanzaba, pero al final... Y un día vi cuando se recibió, que eso me emocionó, era un tipo grande, ¿no? Ya pintaba canas y se recibió el tipo. Bueno, entonces, 1955, triunfa la Libertadora. Ese triunfo implicó que aquí, por la reforma que estaba presente en todo lugar y siempre, había autonomía universitaria, y acá no podía venir un funcionario cualquiera de la Libertadora que quisieran hacerlo y no pudieron. Acá se constituyó un interventor puesto por el gobierno, obviamente, y junta consultiva, que representaba entre sus componentes lo que podría ser una elección en económica y quién ganaría. Desde ya, los comunistas no, los trotskistas menos, porque estaban ahí en esa pelea interna, pero eran 2 o 3%, y el resto los radicales, que sí tenían un pasado glorioso, porque durante el peronismo el radicalismo se fue de la facultad, y se fue acá a la vuelta, al lado de un hotel alojamiento, que era una zona invendible, el departamento, compraron un departamento y el centro tenía ahí el centro, donde yo me anoté ahí, en un lugar llamado Centro de Ciencias Económicas, y yo decía, ¿pero por qué no está en la facultad? Ah, no, porque ellos eran antiperonistas. Entonces, el efecto peronista causaba, antes y después del golpe, muchos efectos. Entonces, estoy entrando yo a la facultad y veo que no hay centro, y me hablan del centro. Che, va a haber una marcha, una concentración, ¿era? Y yo decía, bueno, ¿dónde está? Fui ahí, y era un lugar muy radical, eran todos radicales, con la buena gente, yo no digo que eran malditos estudiantes llamados radicales, no, eran raros, porque si no se arreglaba algo con ellos, no funcionaba nada. El centro tuvo gran trascendencia, esa es la idea, porque estuvimos en Uruguay, Congreso de Estudiantes de Ciencias Económicas, en Brasil, México, dentro de la República, Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca. Entonces ahí era la expresión de todos los centros estudiantes del país o de Argentina. Por suerte yo tuve el honor de representar a la Argentina en esos congresos, porque aparte había que pagarlo de uno, nadie venía acá a tomar café. Yo me acuerdo que haber estado peleando durante una hora un pasaje en la aerolínea INI Airlines. INI Airlines era una compañía de un señor que tenía negocios en el 11 y que tenía 2 aviones, un DC-6B y un DC-6C, no sé, más potente. Y yo viajé en uno de esos, que tuvo un aterrizaje de emergencia en Panamá, no, en Guayaquil. En Guayaquil se empezó a quemar un motor, fuego, y todo el mundo gritando. Bueno, el avión que cae, una diversión excelente. Llegamos a Guayaquil y estuvimos 5 días, porque ese avión llevaba también un mecánico. 5 días, me vinculé con la universidad, fuimos a Panamá, ahí pasó algo curioso, después de otros 10 días de estar pagado el hotel por la empresa, ¿no? Ahí perdió como en la guerra el señor Ini. Entonces, en Panamá salimos rumbo a Miami para luego ir a México, y salimos en vuelo y empezó a fallar un motor más otro. Ya quedaban 2 de los 4. Entonces bajó el avión y en eso el señor pasajero, muy coherente, se levantó, sacó de acá 45, se metió en la cabina, no sé lo que pasó, y anunció al piloto: estamos retornando a Cozumel, no sé, al aeropuerto de Panamá,
y de ahí 1 o 2 días más y nos pusieron en otra aerolínea. Y no se cayó, por suerte. De ahí estamos en la cosa externa. A nivel internacional, Argentina tenía una muy buena, no representación por ser yo uno de los que estuvo, sino porque las propuestas que tenemos y que están acá por escrito, todo lo que se planteó era de importancia, era real. Había estudiantes que me miraban, ¿ustedes hacen eso? Sí, claro. El humanismo es un fenómeno que a mí me derrocó el humanismo. O sea, yo era presidente del centro, en 1962, gana el humanismo. Estaba creciendo como la representación clerical, fundamentalmente clerical, que había, y eran muchos y muy inteligentes, y de ahí viene la relación con Oscar Reali, que él era dirigente humanista, y esto terminó siendo él y yo íntimos amigos, porque en campamento hacíamos una actividad paralela que era andinismo, que no todos lo hacían por fiaca o porque tenían miedo o lo que sea. Y si yo estaba atado con Reali en una cordada de 6, cordada de 6 son 6 individuos que están trepando una montaña. Subiendo esa montaña corremos la vida porque uno está dando seguridad y el otro mientras tanto está a agarrarse. Y en esa aventura de estar ofreciendo la vida, ¿para qué? Para subir a un montículo de tierra que está 1000 metros más arriba y sacar una foto, el testimonio, ahí un tachito y bajar. Bueno, eso es imborrable y ahí forjan amistades que son de hierro. Si yo le he dado en una cordada a Reali seguridad y después él me la brindaba a mí, es muy difícil que yo lo joda o lo transicione a él a nivel político, que es la materia crítica de toda la política, ¿no? Sí, anda tranquilo que te votamos. Lo que pasa ahora, en el Congreso tenemos gente que habla, no puede ser, y después no lo vota. Y eso es peligrosísimo, porque uno pierde la realidad, la confraternidad con el otro ser humano. Y yo era un ultra, en ese momento reivindicaba a los anarquistas, pero acá no había anarquistas. Era una cosa muy rara. Descubrir los anarquistas era un festín para mí. Pero está bien, ¿pues qué hacía? Un día fui a un mitin anarquista que era en la calle de Infunes y Avenida de Independencia, o San Juan. De Infunes, había un centro anarquista, puros, FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Y fui, y eran 15 personas, en el aniversario de la Revolución del 17. Esto que era un jardín de infantes, no de viejos además. Entonces no tenía peso político para nada, pero sabían dónde meter el dedo acusador e incisivo para demostrar a los otros. Yo vi que había una plaza de estacionamiento, no tenía coche, pero no sabía que eso estaba regenteado, cooptado como kiosco, como quintita de uno de los capos de la intendencia, no este muchacho el que vivía arriba, no, ese no. La playa siempre fue la playa, y había los que cuidaban coches que eran externos, venían, lavaban con un tachito de agua y se iban, ganaban sus pesos. En una de las elecciones, la rabieta que yo me llevé fue cuando un humanista, que en ese momento se llamaba Oscar Reali y ahora también, no en ese mismo momento que Reali estaba colgado ahí pintando humanismo. Yo tengo algo que hacer con esto. Mirá, es un tótem blanco que está acá hasta las nubes y acá podemos hacer una buena presentación. Y lo hizo él. Estacionamiento. A partir de ahí estuvimos hablando con todos los consejeros de la facultad ya eso era después del 58 creo, sí. Presentamos el proyecto, lo trabajamos, le hicimos la cabeza a todos los profesores, que eran 8 o 7, algo así eran. Nos votaron 6, 2 no. Y se creó como un organismo aparte, autónomo, que tenía la obligación de cobrar la tarifa, controlado por la facultad, y decir al director de la biblioteca qué libros hacen falta.
y se le daba el dinero o se compraba. Ahí yo ya perdí el rastro. Había una comisión de estacionamiento. Lo mismo que el comedor. El comedor era un lugar infecto, chiquito, que luego se creó en un espacio casi, en un cuadrado perfecto. Uriburu, uno entraba de la calle y se encontraba con el comedor. Eso no está más. Entonces, cosas que se habían propuesto. Plan de estacionamiento que rindiera sus frutos y se transformara en libros. Peluquería. Y se me ocurrió una cosa muy sencilla. A mí no, yo solo no. Era un conjunto de compañeros que charlábamos y decir, bueno, che, si nosotros presentamos este proyecto que tiene tinte político, tenemos que presentar 5 o 6 proyectos que sean gremiales. Así no va la cosa, si yo vengo a hablar de esto, porque en vez de tener votos, vamos a perder votos. Entonces, cuando nosotros hacíamos una propuesta política bien fundamentada, y porque la sentíamos, porque éramos militantes, se hacía. Pero era un cuartito en el cual vino un peluquero, compramos 6 máquinas de afeitar, Remington, que pedimos descuento, esas cosas, y bueno, afeitar. Y bueno, el tipo trabajaba todo el día en el centro, estudiante, y venía acá y estaba con barbita, o chivita, o pelitos, y quería salir con una novia, o quería buscar una novia, y bueno, en vez de ir a su casa a afeitarse, se afeitaba y listo. Y eso causó gran revuelo. El centro no está para eso, las ideas, sí, tenemos las ideas, pero aparte afeitate. No, hay un problema que es este. Había un laburante que era el peluquero, que era muy buen peluquero. ¿Y qué más? ¿Qué le íbamos a pedir que pague? ¿Por tener una clientela cautiva? No, ni se nos ocurrió. Era uno. Lo mismo que en el comedor, cuando estafó el último concesionario del comedor y preventivamente el centro tomó la administración, se lo regalo. Yo quiero anular a una persona en alguna organización, lo mando a un comedor de esa organización, porque es infernal las variables que solamente los gallegos son capaces, pues son muy inteligentes, saben administrar muy bien cuánto pedirle a tal, cómo recibir las propuestas de los proveedores. Los proveedores se reúnen antes para versarle mercadería. Y todo eso eran experiencia tras experiencia tras experiencia. Bueno, sin hablar, en los boletines está expresado de esa época las cosas que peticionábamos en materia de cursos, de horarios. Por ejemplo, el sábado era un día que no existía para los docentes, pero sí existía para la parte de mantenimiento de la facultad. Mantenimiento básico o grandes obras. Se rompió un baño, había 2 baños en la facultad, públicos. Entonces había que a los cafés había que ir. Y el servicio se prestaba sin colores políticos. Un humanista, un peronista, un radical, lo que sea, todos se afeitaban. Lamentablemente, por esa matriz que nos obligó a no pensar tanto en las chicas, sí, algunos sí pensaban, pero no se le dio la importancia, porque ¿por qué no pusimos algo para las chicas? Pero no es más complicado lavarse el pelo, eso se trató y vimos que era imposible. Aparte, las revistas femeninas no tienen nada que ver con la lucha del salario, eso. ¿Qué más? Todo lo atinente a los concursos, que ahí sí que le hicimos una barra muy fuerte. Los concursos venían profesores de Chile, de Uruguay, y estaban todos trabajados por los individuos que tenían, como buenos profesores que eran, pero también unos crápulas que se vendían a intereses. Eran profesores que primero, yo cuando era profesor entraba un militante al aula, pedía permiso, hacía su perorata y se iba. Yo antes de dar cada curso le mandaba un volantito, objetivos del curso, los libros a tratar sobre esto. Todo aquel que abandone el curso por razones de salud será justificado. El que se va porque vaya a cumplir una tarea política, a ver un acto, concurrir,
puede irse. Pero los días sábados de 15 a 18 yo voy a estar acá en esta aula para dar recuperatorios. Van a ser por escrito. Entonces, los tipos sabían de que si se iban, porque no, antes de eso era, se iban y chau. Perdía yo que no terminaba el plan de docente. Había mucha creatividad, mucha. Y si no la había, la empujaba. A una vez me empujaban. Me venían a ver, otra vez, déjame que te voy a dar una materia. Yo en 10 años me recibí, claro, pero daba la mitad de las materias por año. Yo nunca dejé de dar materias. Sabía que el día que yo no daba más materias, iba a aceptar que me llamaran de un partido cualquiera a representarlo, a hacer política. Yo tenía como docente acá y como profesor de Escuela de Enseñanza Media de la provincia, en Avenida Campos, San Martín, digamos, escuela secundaria. Di clases en el penal de Avenida Las Heras, contabilidad y administración para los presos, asesinos y gente castigada por el sistema penal deficiente. Era una escuela mixta, con todos los vicios y cosas divertidas de una secundaria. Es más, yo jodí tanto con el tema historia, a lo que a usted le debe prestar mucha atención e interés, con reivindicar, y no soy rosista, a Rosas. Entonces, se reivindicó en mis cursos de contabilidad y de administración a Rosas. Entonces, tal es así que un día estamos juntando plata para poner un busto de Rosas, que en la facultad, en la escuela no. Y bueno, ¿por qué? Y sí, porque usted enseñó, nos abrió los ojos con Rosas. No, yo no soy rosista, ojo, no, ya sabemos. El centro no estaba más, ni afuera ni adentro, porque muchos años antes había estado afuera. Antes era del stencil. Nosotros éramos en la época del stencil, que feneció, en el caso de económicas, cuando una chica sedujo, en buen sentido de la palabra, a un señor que tenía una Cabrenta, que es una máquina impresora de offset, un monstruo así que el tipo lo había erradicado, y esta chica descubre que esa máquina era el poder económico que le había dado su patrón. Y dice, no, y no la quiere donar. ¿Para qué eso funciona? Sí que funciona. Funciona mejor esta que las nuevas que yo tengo, que estoy controlando. Entonces, viene esta chica y me dice, che, hay una Cabrenta. No, ¿quién maneja? Y de la casualidad que había un compañero en el centro que estaba trabajando en una imprenta, no como operario, sino en la administración, y dice, mira, yo la llevo allá y le digo que no las extras hagan los materiales del centro. Dicho y hecho. Acá está. El profesor que daba este curso, por ejemplo, manual de administración crítica, Jorge Ader, un loco lindo era y Koznovsky. Qué lindo, me hizo acordar de algo interesante. Cuando yo era consejero y tenía que formar números para que aprueben un proyecto, Perel era consejero. Y es una cosa rara, un hombre que tiene apellido hebreo, pero no le gustaba que le recordaran que él era hebreo. Que los hay, los hay. La mayoría de los judíos se sienten representados. Este no. Y yo, para enardecerlo y que se vaya antes de término de la reunión de consejo, hablaba mucho tiempo, 10, 15 minutos, ya los profesores estaban... Pero yo ahí empezaba a bombardearlo porque el señor profesor Vicente Lozanowski Perel se ponía pero de la nuca. ¿Y qué ganaba yo? Que se fuera. No, yo era consejero de Renovación Reformista, que había estado presente en varias elecciones, y Renovación Reformista, por ejemplo, el día que la persona responsable de la imprenta se fue, y la imprenta se paró, la imprenta sigue trabajando, pero ese lugar en la imprenta con la Cabrenta, nadie más, porque no había quien se hiciera cargo. Y tampoco podíamos pagar a una persona gráfica para que la atendiera, pagar salarios, nada, no podía, imposible.
Eso hace que todo esto sea muy dinámico y como a fogonazos. Y muy bien manejado. Ahí se aprendió. Yo aprendí a cómo manejarme algunos años después, pero no viene al caso del tema que hoy nos convoca, que es la... ¿Cómo explicarlo? Pasaron los años, en esa época, 80, un egresado de la casa, un intelectual muy, pero muy capo, Abel Alexis Latendorf, yo estaba en el estudio de él, y devino el peronista. O sea, su pasado socialista nunca lo negó. Yo fui concejal, no, fui secretario parlamentario propuesto por Latendorf para manejar la incidencia que tenía con las propuestas. O sea, le hacía seguimiento de todas las propuestas que hacía Latendorf y otros diputados afines. Si era uno del enemigo, no, yo no le decía, no hacía nada, tampoco lo insultaba ni hacía ninguna cosa rara, pero no me dedicaba a moverle el piso a que todos reaccionaran ante esa propuesta que tenía. AUCE era la vieja agrupación de los radicales, mayoría. Es más, hasta tenían un mártir que era Salomón Feijó, que fue muerto en Facultad de Exactas, en la calle Perú, frente al monumento de Roca. Ahí la policía lo masicó. MAR, Movimiento Avanzada Reformista. Ahí yo era el presidente de esta agrupación, contrario a AUCE. Nosotros le ganamos en las elecciones del centro, por eso yo fui presidente. Derechoso, pero tampoco, o sea, apoyaban en Latinoamérica a los países cuando había una dictadura, todo macanudo, pero acá en la fábrica que estaba tomada hace 6 meses no le pasaban ni 5 la hora. Lo que hice fue alquilar un local en una galería comercial del 11 para la agrupación de los compañeros peronistas, para que no quedara blanqueado que ahí había, en vez de un negocio, un grupo político estudiantil. Yo estaba en la galería Prisma, creo que se llamaba. Alquilé un local, el dinero que lo traían los chicos, a veces pagaba yo cuando no tenía, para un local y con la cabreta ya no entraba, se había ya terminado. Fresco eso. Y yo no estuve políticamente actuando.